Durante la tarde de ayer, en la Casa Rosada y en medio de muchos rumores, finalmente se pudo confirmar la información a partir de la cual el presidente Javier Milei designó a través de decretos y en comisión a los doctores Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Esta mañana se formalizó a través del boletín oficial, mientras todo el arco político opositor mostró disconformidad por la designación. Para hablar de la polémica medida, convocamos al abogado y profesor en Derecho Constitucional de la UBA, Pedro Caminos. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por contactarse. La primera pregunta es si estamos ante un conflicto de poderes. Bueno, en principio, dado que la designación de jueces en general y particularmente los de la Corte requiere acuerdo del Senado, el hecho de que el presidente esté de alguna manera circunvalando la intervención del Senado a través de la designación en comisión, está indicando una infracción a lo que debería ser el funcionamiento institucional habitual, ¿no? Que haya un conflicto de poderes dependerá en última instancia de qué va a hacer el Senado. Si el Senado se queda de brazos cruzados, no va a haber ningún conflicto de poderes. Si el Senado decide avanzar, por ejemplo, con el rechazo de los pliegos, bueno, ahí sí vamos a encontrar una colisión entre la conducta asumida por dos poderes del Estado. Doctor, en la Casa Rosada, en el momento de averiguar por qué se actúa de esta manera, ponen allí su mirada sobre el hecho de que los pliegos estuvieron durante 9 meses sin debate en el recinto, pero además corrían 72 horas que eran cruciales para que el Poder Ejecutivo decidiera en sesiones extraordinarias, cuando el Congreso no puede activar sino solo los temas que bajan desde la Casa Rosada, estas designaciones y en comisión. Con lo cual nos dicen, se ajusta a derecho y este decreto, que por otra parte es un decreto simple, no se puede voltear, esta es la palabra precisa, fácilmente. ¿Usted coincide con esto o en realidad está equivocada la mirada de la sede del gobierno? Bueno, hay dos puntos ahí para conversar. Empiezo por el segundo, que creo que es un poquito más fácil de contestar, que es el de cómo se puede dejar sin efecto este decreto, ¿no? En primer lugar, como les decía hace un rato, acá todo depende de lo que haga el Senado, ¿no? Si el Senado decidiera rechazar los pliegos, se abre una pequeña discusión con respecto a si esta designación que tiene lugar por un año, ¿no? Eso es lo que significa designación en comisión, en este caso, si de todas maneras podrían asumir Lijo y García Mansilla por un año. Claro, una vez que está rechazado el pliego, pueden ocurrir varias cosas. Primero, que la Corte tenga una razón de peso, que es este rechazo para no tomarles el juramento, es decir, ¿para qué voy a tomarles juramento a personas que van a asumir solo por un año? Y en segundo lugar, que los propios interesados ya no tengan un interés en asumir, ¿no? Se supone que ellos aceptarían la designación en comisión en la medida que sus pliegos todavía estén en tratamiento del Senado y el Senado pueda darles el acuerdo definitivo. Pero si el Senado ya lo rechaza, parecería que en gran medida desaparece el interés que puedan tener tanto el doctor Lijo como el doctor García Mansilla en integrar la Corte con este mecanismo de designación. Así que, ¿cómo se puede dejar sin efecto el decreto? Bueno, de nuevo, esto dependerá en gran medida del Senado. Y es cierto que este tipo de decretos es difícil de ser atacado judicialmente, porque en principio es difícil encontrar un sujeto que tenga un interés jurídico para poder plantear la invalidez del decreto. Ahora, con respecto a la primera cuestión, es la de que el Senado no hizo nada durante un año, sí. Había hecho muy poco durante un año. Esto es una cuestión que es relativa, esto es, que el Senado no le dio tratamiento a la cuestión, esto está claro, esto se puede verificar fácilmente, pero si uno ve las declaraciones de los actores políticos, uno lo que encuentra, sobre todo en el bloque más numeroso del Senado, que es el principal partido político opositor, Unión por la Patria, ellos lo que decían es, miren, estos dos candidatos no los vamos a aprobar así nomás a los dos, nos gustaría tener alguna instancia de negociación con el oficialismo, ya sea intercambiar un nombre por otro, ya sea discutir una ampliación de la Corte para que el peronismo pueda poner candidatos o nominar personas de su paladar. Entonces, uno puede pensar que este tipo de negociaciones son algo de la casta, que están mal o lo que fuera, pero no es que el Senado no dio ningún tipo de respuesta. Hay una contrapropuesta de negociación y parecería que ahí la pelota está del lado del oficialismo y es el oficialismo el que no quiso avanzar en una negociación que permitiera
completar los lugares que están vacantes en la Corte. Bueno, de hecho, el pliego del doctor Ariel Lijo, que parece ser el más cuestionado, es, sin embargo, el único que ha tenido dictamen y lleva 2 firmas de Unión por la Patria, una de las vicepresidentes del partido y otro de un exgobernador, Sergio Uñac, hoy senador, exgobernador de la provincia de San Juan. Pero además de toda esta situación que le he planteado, que tiene que ver con los argumentos de Casa Rosada, hay otro punto, y es el otro poder que se involucra, que es nada más ni nada menos que la Corte Suprema. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿cree usted que el doctor Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema, tomará juramento en este escenario a los 2 jueces designados? Mire, la verdad es que es una incógnita. No me animo a decir que va a ser el doctor Rosati porque es una situación muy particular. Hay algunas diferencias importantes, ¿no?, con la situación a la que estuvo sujeto el propio Rosati cuando fue designado por Mauricio Macri junto con Carlos Rosenkrantz, ¿no? En el caso concreto de Ariel Lijo, la principal diferencia está en que Ariel Lijo, al ser un juez federal, necesita que se le dé una licencia. Por lo pronto, algunos colegas son todavía más firmes y dicen que debería renunciar a su cargo de juez federal para poder asumir, inclusive bajo esta fórmula de designación en comisión. Y la última palabra para otorgar la licencia la tiene la propia Corte, con lo cual la Corte ya de entrada podría no darle la licencia y entonces de esa manera Ariel Lijo no podría asumir ni siquiera bajo la designación en comisión. Con lo cual acá ya tenemos una primera modalidad de intervención de la Corte que no depende solo de Rosati, ¿no?, porque esa decisión de si se otorga o no la licencia va a requerir que una decisión conjunta de Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti. Con lo cual ahí ya vamos a tener una primera noción de cómo la Corte va a reaccionar frente a esto y va a haber que esperar a que la Corte tome esa decisión. Y con respecto a Manuel García Mansilla, cuando los designados son abogados que tienen un ejercicio profesional particular, como es el caso del doctor García Mansilla, muchas veces necesitan un periodo de tiempo para poder terminar de ordenar su situación en los procesos en los cuales ya no van a estar. Van a tener que designar otros abogados que sigan llevándolos, ellos tienen que renunciar a esos casos, muchas veces tienen que presentar un listado ante la propia Corte para evitar que haya conflictos de intereses y que ellos no intervengan en expedientes en los que actuaron como abogados. Y entonces yo la verdad es que desconozco cuánto tiempo le puede llevar al doctor García Mansilla ese proceso, pero quizás ni siquiera sea necesario que Rosati tenga que demorar la decisión, quizás el propio García Mansilla necesite un tiempo. Rosenkrantz en su momento, por ejemplo, cuando asumió como juez de la Corte, le llevó 1 o 2 meses, o quizás un poquito más, estar en condiciones de poder jurar, precisamente porque él tenía que rearmar toda una serie de cuestiones vinculadas a su estudio jurídico, ¿no? Entonces quizás con García Mansilla termine pasando algo similar. ¿Qué pasaría, doctor, si el gobierno retira los pliegos ahora que ya firmó el decreto? Bueno, eso es algo que en principio es posible, es decir, el gobierno ya no dejaría la designación definitiva de Lijo y García Mansilla como jueces de la Corte y podría insistir en que Horacio Rosati les tome juramento por este plazo de 1 año, que es el que establece la designación en comisión. Yo creo, insisto, ¿no?, que si el gobierno hiciera eso, creo que tanto Lijo como García Mansilla perderían el interés en ser jueces de la Corte. En el caso de Lijo, claramente, porque bajo ese supuesto no tendría sentido que Lijo abandone su cargo de juez federal, salvo que él tenga ganas de dejar de ser juez, pero en principio parecería que no es el caso. Y en el caso de Manuel García Mansilla, no me puedo poner en sus zapatos, pero entiendo que su interés es ser juez de la Corte Suprema de manera definitiva. Entonces, si se retirara el pliego, creo que para el doctor García Mansilla no tendría mayor interés ser juez por 1 año en la Corte Suprema. En plan de hipótesis, porque es lo que estamos formulando en este momento, ¿podrían tratarse por separado? Por separado usted dice que no haya pliegos para la designación definitiva y por otro lado la cuestión. Bueno, si ocurriera eso, ahí esto sería un escenario institucionalmente novedoso. Yo creo que no hay antecedentes en Argentina donde haya ocurrido algo así. La verdad es que ahí, volviendo a la pregunta original, ¿no? Se digo en un conflicto de poderes, habrá que ver qué hace el Senado. Quizás el Senado querría igual dejar sin efecto el decreto y ahí veremos cómo
se desarrollan los acontecimientos. Al no haber un antecedente institucional, no quiero ser categórico en la respuesta, ¿no? Pero en principio yo creo que en ese supuesto, ahí la pelota está más del lado de la Corte, pero insisto, yo creo que si pasara esto, es decir, si el gobierno retirara los pliegos e insistiera con la designación por un año en comisión, yo creo que tanto el hijo como García Mansilla dirían que no. Doctor Caminos, hay una pregunta más que me gustaría hacerle y que tiene que ver con un concepto que nos acompaña desde hace mucho tiempo en la Argentina y es el de seguridad jurídica. Si finalmente los jueces llegan a la Corte Suprema en comisión y a través de estos decretos, ¿pueden afectar la seguridad jurídica del país? Lo digo, por supuesto, en el marco institucional, pero también en el desarrollo de negocios. Los inversores miran muchas cuestiones antes de definir las inversiones en un país. ¿Esto podría llegar a afectar el proceso económico de la Argentina? Y la realidad es que esto es una señal alarmante para una persona que esté interesada en hacer una inversión de largo plazo en Argentina. Porque básicamente, si permitiéramos que esta situación se consume, lo que estamos diciendo es que cada presidente que llegue a la Argentina, si se encuentra con una vacante en la Corte Suprema o en otros tribunales, puede designar un juez por un año. Y eventualmente podría no insistir con la búsqueda de acuerdos en el Senado, ¿no? Si esto progresa en el tiempo, en algún momento habrá 5 vacantes en la Corte Suprema y un presidente designará 5 jueces por año, y cada año tendremos 5 jueces nuevos designados por el presidente en comisión, ¿no? Entonces, digo, más allá de la situación coyuntural, de lo que pensemos del gobierno de Javier Milei, de lo que pensemos del hijo y de García Mansilla, esto es institucionalmente complicado, porque, precisamente yendo a la pregunta, es importante que los jueces tengan estabilidad y duren en el tiempo para que los criterios judiciales que se utilizan en la Corte Suprema no muten todos los años, sino que precisamente sean criterios que perduren en el tiempo. Y eso es lo que garantiza mayor previsibilidad y seguridad jurídica. Entonces el inversor sabe que la Corte Suprema tiene estabilidad, los jueces de la Corte tienen estabilidad, los criterios jurisprudenciales van a perdurar en el tiempo y no van a ser objeto de manoseos o de cambios constantes según cambien los gobiernos o los caprichos de los gobiernos. Muy bien, doctor Pedro Caminos, le agradecemos mucho esta entrevista aquí en el canal de la ciudad. El doctor Pedro Caminos es, además de abogado, especialista en Derecho Constitucional y es docente en la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes, hasta luego.